Última hora en Gran Hermano Dúo. Un final que pasará a la historia del reality. Carlos Lozano se consagra como ganador en una edición marcada por conflictos, reproches, tensiones y declaraciones que darán que hablar durante meses. Lo que ocurre detrás de las cámaras es casi tan intenso como lo que se ve en pantalla. Cristina Payet, amiga y aliada incondicional de Carlos durante toda la temporada, protagonizó un enfrentamiento monumental que dejó a todos con la boca abierta. No es de extrañar que le dijera, con cierto reproche contenido: «Oye, te he estado apoyando durante todo el concurso y ni siquiera me saludas cuando te cruzas». Ese momento, cargado de emociones y frustración, refleja la intensidad que ha vivido esta edición desde el primer día. Lo más impactante de todo no fue solo la polémica, sino también los números. La audiencia de Gran Hermano Dúo marcó un 14,2%, una cifra sorprendentemente baja para un reality que antaño lograba casi el 30% de cuota de pantalla. Los expertos televisivos no tardaron en señalarlo. Es un dato paupérrimo, un reflejo de cómo ha cambiado el interés del público en los realities y un recordatorio de que incluso los programas más icónicos pueden perder fuerza. Pero, pese a los bajos índices, la tensión dentro y fuera del plató se sentía como si estuviéramos en una final de campeonato. Todos los focos apuntaban a Carlos y a su relación con los protagonistas que lo acompañaron en esta aventura. El papel de Cristina Payet fue crucial. Desde el inicio, se convirtió en la sombra que acompañaba a Carlos, defendiendo su posición, aclarando conflictos y siendo su apoyo más firme. Sin ella, muchos coinciden en que Carlos probablemente no habría alcanzado la victoria. No es que ella haya ganado el reality por él, pero la influencia de Cristina fue decisiva para mantener su estrategia y sostener su imagen frente al público. Durante la final, el enfrentamiento detrás de cámaras entre ellas y otros personajes como Mónica Hoyos fue evidente. Mientras Cristina buscaba que Carlos tuviera su momento sin interferencias, Mónica intentaba hacerse notar, imponiendo su presencia y dejando claro que quería marcar el rumbo de la narrativa. En el plató, la situación no era menos intensa. Jorge Javier Vázquez ofreció un discurso que muchos interpretaron como un adiós velado. Sus palabras dejaron entrever que la cadena y la productora contemplan el regreso de Carlos Lozano como presentador, replicando lo que ocurrió con Santi Acosta años atrás, un regreso triunfal tras tiempo alejado de la televisión. La comparación entre Jorge Javier y Carlos es inevitable. Mientras Jorge Javier ha sido un referente de la pantalla, Carlos demuestra voz, presencia, actitud y capacidad de liderazgo frente a la cámara. La sensación general es que Telecinco ya empieza a perfilar a Carlos como uno de sus futuros grandes presentadores, alguien capaz de mantener la atención del público y manejar los conflictos con profesionalidad. El desenlace de la votación fue arrollador. Carlos Lozano obtuvo el 65,1% de los votos frente al 34,9% de Anita Williams. Este resultado no solo consolidó a Carlos como un ganador indiscutible, sino que también envió un mensaje claro de la audiencia: premiar la coherencia, la diplomacia y la capacidad de enfrentar la adversidad con madurez frente a la hostilidad y las provocaciones. Anita Williams, por el contrario, quedó expuesta, retratada como alguien conflictiva, que miente, insulta y desprecia con frecuencia. La elección del público fue un golpe de justicia televisiva que coronó al protagonista más estable y auténtico de la edición. Pero no todo fue seriedad y tensión. Carlos Lozano también sorprendió con sus declaraciones sobre el dinero del premio, en un tono irónico que dejó entrever su humor y realismo. «Primero quiero ver si hay dinero, porque esa casa estaba llena de ratones». Incluso habló de Cristina Payet, asegurando que tenía que verla con su madre, reconociendo los conflictos y reconciliaciones que habían tenido. «Nos enfadamos cada 5 minutos, pero a Cristina se lo perdono todo». Este tipo de comentarios muestran la mezcla de humor, sinceridad y estrategia que ha caracterizado a Carlos a lo largo del concurso y que sin duda contribuyó a su victoria. El momento de la proclamación del ganador de Gran Hermano Dúo fue uno de esos instantes que quedarán grabados en la memoria de todos los espectadores y del propio equipo de producción. Desde que Jorge Javier Vázquez tomó el micrófono para anunciar los resultados finales, una especie de silencio reverencial se apoderó del plató. Cada mirada estaba fija en la gran pantalla y en el centro del escenario, donde Carlos Lozano esperaba, consciente de que aquel sería el instante que definiría semanas de esfuerzo, estrategia y emociones contenidas. Era un silencio cargado de tensión.
mezclado con una anticipación casi eléctrica que recorría cada rincón del estudio, desde las butacas del público hasta los equipos de cámaras que captaban cada ángulo, cada gesto, cada respiración. Cuando por fin se pronunció su nombre, la reacción fue inmediata. Una ola de aplausos y vítores estalló en el plató, un estruendo que parecía resonar más allá de las paredes del estudio. El público, de pie, no dejaba de aplaudir y gritar, mientras algunos se secaban las lágrimas de emoción. Los presentadores, con sonrisas contenidas pero ojos brillantes, se unieron a la ovación, reconociendo la magnitud de aquel triunfo. Cada miembro del equipo de producción intercambiaba miradas de alivio y satisfacción. Semanas de planificación, grabaciones interminables, tensiones y ajustes habían culminado en un momento perfecto, cargado de emoción y reconocimiento. Carlos Lozano permanecía en el centro del escenario, respirando profundo, con la sonrisa apenas contenida y los ojos húmedos de emoción. Cada gesto suyo reflejaba la conciencia de todo lo que había superado. No solo los retos dentro de la casa, sino también las tensiones, los conflictos y las estrategias que había tenido que desplegar para mantenerse firme frente a la competencia y frente a las cámaras. No era simplemente un ganador de un reality. Era el resultado de una combinación de inteligencia emocional, madurez y capacidad de liderazgo que lo había colocado en el lugar que merecía. Con cada paso hacia la parte frontal del escenario, Carlos parecía absorber la energía de todos los presentes, reconociendo silenciosamente a quienes habían hecho posible ese triunfo, desde el equipo técnico hasta los productores que habían confiado en él. Uno de los momentos más comentados y, probablemente, más emotivos de la noche fue la interacción que Carlos tuvo con Cristina Payet antes de recibir oficialmente el premio. Cristina, que había sido su aliada más firme durante toda la edición, su consejera y apoyo incondicional, se acercó a él con una mezcla de orgullo y emoción contenida. Durante semanas, su presencia había sido constante, desde los consejos estratégicos hasta los momentos en que la tensión dentro de la casa amenazaba con desbordarse. Cristina había sido un pilar fundamental para Carlos. Cuando él, con humildad y gratitud, le sugirió que lo acompañara en ese instante de gloria, ella respondió con un gesto cargado de elegancia y madurez. No es tu momento, lo tienes que disfrutar tú solo. Ese simple acto fue mucho más que una frase. Fue una declaración de respeto, confianza y reconocimiento del mérito individual. Cristina comprendía que la victoria debía ser enteramente de Carlos, y su decisión no solo permitió que él brillara, sino que también demostró su grandeza como amiga y estratega. Incluso Mónica Hoyos, quien observaba atentamente desde un lateral del escenario, aplaudió discretamente, como validando la sabiduría de la decisión de Cristina. El gesto reforzó la idea de que la lealtad y la comprensión son tan importantes como la estrategia y la competencia dentro de un reality show. La emoción no terminó ahí. Mientras Carlos caminaba hacia el centro, cada paso suyo parecía medido, cargado de la conciencia de todo lo que representaba aquella victoria. Detrás de cámaras, el equipo técnico contenía la respiración, sabiendo que aquel instante quedaría inmortalizado para la historia del programa. Cada aplauso del público, cada sonrisa de los presentadores y cada mirada de complicidad entre los miembros del equipo era una pieza de un mosaico que reflejaba la magnitud del momento. La edición de Gran Hermano Dúo, sin lugar a dudas, será recordada como una de las más polémicas y conflictivas de los últimos años. Desde el primer día, los enfrentamientos verbales, los roces estratégicos y las tensiones emocionales se fueron acumulando, creando un ambiente que en muchos momentos parecía al borde del caos. Los insultos, las provocaciones y los desencuentros marcaron la pauta de la temporada, pero también sirvieron para poner a prueba la capacidad de cada participante de manejar la presión, mantener la calma y tomar decisiones inteligentes bajo el escrutinio constante de las cámaras y del público. En medio de todo este torbellino, Carlos Lozano se destacó por su madurez, su capacidad de análisis y su habilidad para mantener la compostura cuando todos los demás cedían ante la tensión. Su victoria no fue un golpe de suerte, fue el resultado de una combinación de experiencia, inteligencia emocional y apoyo estratégico de aliados como Cristina Payet, cuya influencia fue decisiva para su triunfo. La audiencia lo reconoció, premiando su coherencia y su capacidad para liderar con un porcentaje abrumador del 65,1% frente al 34,9% de Anita Williams, quien terminó retratada como el reverso conflictivo de la edición. Confrontativa, polémica y desbordada por la tensión constante. Cada gesto de Carlos en ese escenario final,
Cada palabra de agradecimiento y cada mirada hacia el público y el equipo de producción reflejaba un profundo entendimiento de lo que significaba haber alcanzado la cima. Los agradecimientos fueron extensos, no solo hacia quienes trabajaron detrás de cámaras, sino también hacia el público que siguió la temporada semana tras semana, apoyando y evaluando cada movimiento, cada decisión y cada estrategia. Carlos absorbía la energía de ese reconocimiento, consciente de que aquel triunfo era el resultado de una suma de esfuerzos colectivos, decisiones inteligentes y resiliencia personal. El futuro de Carlos Lozano como figura televisiva parece más sólido que nunca. No se trata únicamente de un ganador de reality. Se trata de un profesional que ha demostrado que puede evolucionar, aprender de la experiencia y convertir las oportunidades en historias memorables. Su victoria simboliza la capacidad de resurgir y abrirse paso en un medio hostil, de mantenerse íntegro frente a las provocaciones y de consolidarse como un referente de madurez, profesionalismo y liderazgo televisivo. En este sentido, Gran Hermano Dúo no solo le entregó un premio, sino que le confirmó a toda la industria que su talento y experiencia son activos valiosos, capaces de sostenerlo y proyectarlo hacia nuevas oportunidades dentro de la pantalla. En definitiva, esta final pasará a la historia no solo por los conflictos y las polémicas, sino por coronar a un ganador que supo navegar entre adversidades, mantener sus principios intactos y ganarse al público de manera contundente. Carlos Lozano se convierte así en un ejemplo de resiliencia televisiva, un protagonista que, gracias a su preparación, experiencia y a sus aliados estratégicos, demuestra que las segundas oportunidades no solo existen, sino que pueden transformarse en auténticas historias de éxito, dejando una marca imborrable en la historia de la televisión y consolidando su lugar como figura clave en futuros proyectos.